Hoy entran en vigor los aranceles chinos a la carne de cerdo en toda la Unión Europea. Los productos se gravarán un 20%, una medida que afecta a Castilla y León. El año pasado exportamos 500 millones de euros de porcino al gigante asiático. El papel de la cabaña ganadera puede ser también clave en la prevención de los incendios. Los pastos de las ovejas en el momento reducen considerablemente la expansión de los fuegos. Lo comprobaremos con un pastor en la zona de Riaño. Buenas tardes. De incendios se ha hablado en el Pleno de las Cortes, donde se ha votado la reprobación del consejero Suárez Quiñones y una PNL con varias medidas propuestas por la UPL. ¿Con qué resultados? Lidia Bartolomé. Pues las dos proposiciones no de ley han salido adelante. La de la reprobación a Quiñones gracias a la abstención de Vox, y eso que la consideraba un paripé. Por otro lado, el Partido Popular también ha conseguido sacar adelante otra para rechazar la condonación de la deuda del Gobierno central. Las ciudades de Castilla y León secundan las manifestaciones a favor de reducir la jornada laboral a 37 horas y media. El Gobierno pretende aprobar esta medida, pero alguno de sus socios, como Junts, ya ha anunciado que votará en contra. La mujer de Pedro Sánchez ha vuelto a declarar ante el juez. Es la cuarta vez que lo hace. Lo ha hecho junto a su asesora por presunta malversación. ¿Qué sabemos a esta hora? Andrea Altelarrea. Pues Antonio, sabemos hasta ahora que Begoña Gómez solo ha respondido a 3 preguntas de su abogado y que en ellas ha negado que su asesora, Cristina Álvarez, le ayudase en asuntos privados, salvo en alguna situación excepcional. Les hablaremos de robos de coches. Hasta el verano los hurtos de automóviles en Castilla y León han llegado a 230. La cifra disminuye ligeramente respecto al año anterior. Ávila es la provincia que mejores datos ofrece. Esta tarde tendremos nubes y algunos chubascos en la comunidad. Las temperaturas no van a registrar cambios importantes. Sergio. Miércoles bastante gris, Antonio, con algunas precipitaciones que aparecerán sobre todo en zonas de montaña del norte y el sistema central más oriental, aunque tendrán a ir remitiendo durante las próximas horas. Y en cuanto a las temperaturas, nos vamos a mover entre los 22 y los 24 grados. Los estudiantes Erasmus empiezan a llegar a nuestra comunidad. La Universidad de Salamanca recibirá a más de 900, convirtiéndose en una de las más demandadas de toda la región. Ya están en vigor los aranceles del 20% que China ha impuesto a la carne de porcino española, una medida que responde a la guerra comercial por los coches eléctricos y que afecta de lleno a uno de los grandes mercados de nuestro sector alimenticio. Y es que China es el principal cliente de la carne de porcino española y de Castilla y León. Solo en 2024 las exportaciones de nuestra comunidad alcanzaron un valor de 455 millones de euros. Y en lo que va de 2025 suman ya 200. Aunque España se libra de los aranceles más duros, que llegan al 62,5%, el 20% que se va a aplicar a los productos derivados del cerdo pone en alerta a todo el sector. Los coches eléctricos abrieron el pulso comercial europeo con China y el porcino español es ahora el daño colateral. Desde hoy las exportaciones españolas pagan un arancel del 20%. Todavía no es el momento oportuno para analizar el impacto. Tenemos que esperar unos días a ver cómo se comportan todos esos contenedores que van llegando. ¿Cómo se hace ese depósito en China por parte de nuestro importador? ¿Cómo vamos a tener que afectar nosotros los precios? En juego productos muy apreciados en la cocina china, donde la competencia internacional podría ganar terreno. El hueso o otros órganos del cerdo, que allí sí que son afectados, pero que evidentemente con una tasa provisional, pues lógicamente otros países de fuera de la Unión Europea serían muy competitivos. Pero el sector confía en que las buenas relaciones con China permitan rebajar esta tasa provisional en un escenario donde algunas empresas ya han tenido cancelaciones y otras negocian los próximos pedidos. Ahora empezando a hablar el cierre de los siguientes pedidos para el fin de mes de septiembre. No se ha detenido la producción, pero digamos que ahora nos queda la cuestión de la negociación. Porque de momento la tasa es provisional. En diciembre se decidirá si se mantiene o se suaviza.
Las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León han sufrido un retroceso durante el primer semestre de 2025, un sector que representa el 15% de todas las exportaciones de la comunidad. Hoy Vitartis, la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, ha analizado la situación de este sector, que ha conseguido duplicar el empleo en los últimos 25 años. Lo ha hecho en la reunión de su junta directiva. Las exportaciones en Castilla y León a nivel global crecieron durante el primer semestre de 2025 un 2,5%. Sin embargo, la industria agroalimentaria ha experimentado un retroceso. Estas exportaciones han disminuido y somos un sector netamente exportador, el sector agroalimentario de Castilla y León. Sin embargo, las exportaciones a Estados Unidos aumentaron a pesar del anuncio de la implantación de aranceles. Ante la incertidumbre de finalmente cuáles son los aranceles, los importadores han hecho acopio de mercancías y el efecto inflacionario. El sector de la industria agroalimentaria afronta con preocupación el futuro, tanto por los aranceles de Estados Unidos como de China. Desde luego al sector económico no le vienen bien, porque en una economía que se pretende globalizar, pues el poner trabas yo creo que no es bueno. La Junta de Castilla y León hemos traído, sabéis que tenían una batería de medidas para luchar contra los aranceles que se están ejecutando en su totalidad a día de hoy. Piden a Europa rebajar las exigencias normativas para jugar en igualdad de condiciones. Ahora se está viendo Mercosur como una oportunidad para las exportaciones, pero nos incorporen productos, sobre todo del sector agroalimentario, con unos costes menores, pues es una amenaza que tenemos ahí. A pesar de la incertidumbre, el sector agroalimentario ha conseguido incrementar el empleo en 55.500 personas durante el primer semestre, un 10% más que en 2024. Polémica entre los productores de ibérico por el cambio autorizado para la principal denominación de origen, la de Guijuelo. Se podrán certificar piezas que tengan una pureza racial del 50%. La propuesta, que atiende, dicen, a la realidad del mercado, ha sido autorizada por el Ministerio ante el enfado de las otras denominaciones. La denominación de origen protegida de Guijuelo puede certificar piezas procedentes de animales de cruce con ibérico al 50%, en vez de, como hasta ahora, del 75% o ibérico puro. El cambio autorizado obedece a que la calidad de su jamón no procede de la raza del animal, sino de otros parámetros. No atienden en ninguna medida al cruce racial, sino a otra serie de pautas: la alimentación, el manejo de los animales. Bajo la denominación se producen unas 150.000 piezas al año, la mitad de ibérico puro y la mitad del 75%, pero la experiencia del sector señala ventajas del cruce con Duroc: tono rosado, grasa entreverada y mayor homogeneidad. Atendiendo a esta producción y tanto a la fabricación, a la elaboración de producto de nuestros operadores, como a la demanda del consumidor. El malestar de las otras denominaciones se debe a que el aval del Ministerio no ha pasado por Europa, pero toda vez que la raza no estaba entre los criterios protegidos no era obligado. La raza no entra dentro de nuestras características diferenciales, pues no tiene que aprobarse por la Comisión Europea. Un cambio que trae más calidad para el sello de Guijuelo, ya que se amplía a los 1000 días la curación, con más tiempo en secadero natural y con exigencia a todas las piezas de análisis de los parámetros de ácidos grasos. Y desde hoy Castilla y León cuenta con una nueva indicación geográfica protegida, la del queso de Burgos. La Unión Europea ha publicado su reglamento, que indica que es un queso fresco de leche entera de mezcla de vaca y oveja. El porcentaje de esta última definirá su calidad. Abarca a toda la provincia de Burgos, a la que está asociado desde el siglo XVIII. Y atención, porque ya tenemos datos definitivos de la campaña de cereal. Castilla y León ha cerrado con 8,4 millones de toneladas. Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, en Magat de Pisuerga, en Palencia. Se trata del segundo mejor dato de la historia, solo por detrás del obtenido en 2020. Ha destacado además la consejera el alto rendimiento conseguido por los agricultores. Y estamos hablando de 8,4 millones de toneladas. Eso significa que tenemos el segundo mejor dato histórico, solo por detrás del año 2020, que estuvo en 8,5 millones de toneladas. Es decir, estamos en unos datos excelentes. Pero no solo en lo que se refiere a producción, sino también en lo que se refiere a rendimiento, que es lo que realmente les preocupa y por lo que apuestan los agricultores. Y si hablamos de rendimiento, el rendimiento medio ha sido de 4.600 kilos por hectárea. 。
En clave política, segunda jornada del Pleno de las Cortes de Castilla y León. También hoy se ha hablado de incendios con una PNL propuesta por la UPL que ha salido adelante gracias a la abstención del Partido Popular. Lidia. Sí, esta proposición no de ley mejorará las políticas antiincendios, contempla 29 medidas, entre ellas una actualización del plan Infocal para que se tenga en cuenta, por ejemplo, los cambios del clima. También ha salido adelante otra proposición no de ley, la de la reprobación a Quiñones, gracias a la abstención de Vox, y eso que la consideraba un paripé, y han asegurado que las verdaderas responsabilidades políticas las tomarán los ciudadanos en las urnas. Por su parte, el PSOE, que es quien ha traído esta iniciativa, ha dicho que era lo mínimo que podían hacer, mientras el PP la ha calificado de injusta y oportunista. Han decidido emprender una cacería política contra Juan Carlos Suárez Quiñones, y no lo hacen porque haya faltado gestión, sino porque quieren colgarse un trofeo y quieren la cabeza de un consejero válido. La verdad es que es más difícil argumentar la necesidad de que este señor se quede como consejero que de que sea cesado. Creo que no hay una sola razón para que deba quedarse. El Partido Socialista no está para reprobar a nadie. En todo caso, primero porque no están legitimados, y en todo caso para reprobar a Sánchez y a toda su banda. Un pleno en el que los populares han conseguido sacar adelante una proposición no de ley en contra del anteproyecto de condonación de la deuda del Ejecutivo Central. Para el PP es injusto y dicen que puede perjudicar a los ciudadanos. Lidia. Sí, de nuevo ha estado presente en este hemiciclo el debate de la condonación de la deuda. El Partido Popular, como decías, insiste en que es injusto y fomenta la desigualdad entre territorios. Además, ha recordado que ese dinero no se puede emplear en gasto social. Por su parte, el PSOE, que es quien ha votado en contra, ha dicho que ahora queda demostrado que Mañueco vuelve a anteponer sus intereses a los de los castellanos y leoneses. Encima de la mesa, el mismo debate sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. El PP recuerda que esta proposición perjudica los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, además de fomentar la desigualdad entre territorios. Este anteproyecto no implica más inversión en servicios sociales. Esto es falso. No supone ni en ningún caso mayores recursos para gastar. La deuda no desaparece. Lo único que hace Sánchez es trasladarla al bolsillo de otros. Desde la bancada socialista aseguran que Castilla y León dejaría de pagar más de 3.600 millones de euros de deuda. Que permitirían multiplicar por 300 la prevención o por 35 la extinción de incendios. Permitirían construir 400 centros de salud o 40 hospitales comarcales. Mentira, no se dan más recursos, se lo he explicado. Léase el trámite de consulta pública. Mientras que Podemos apoya la condonación, el resto del grupo mixto lo rechaza, al igual que UPL Soria Ya. No podemos permitir que Castilla y León, que ha sabido gestionar con sensatez, se convierta en pagadora silenciosa de los excesos ajenos. Voto a favor también desde Vox, justificando que no se perdona la deuda de los españoles, sino el despilfarro, en sus palabras, de las comunidades autónomas. La Ley de Derechos y Garantías al final de la vida no se va a tramitar en Castilla y León. Es la tercera vez que PP y Vox la rechazan. Los populares aseguran que esos derechos y deberes que se pretenden regular ya están incluidos en la ley estatal. Podemos, que ha sido quien ha llevado a la Cámara en esta ocasión la propuesta, cree que el rechazo se debe al odio del PP por el procurador Francisco Igea, que fue quien presentó por primera vez el texto cuando era vicepresidente de la Junta en 2024. Esta imagen se ha repetido en todas las capitales de provincia de Castilla y León. Los sindicatos se han manifestado por la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, una medida que esta tarde se votará en el Pleno del Congreso de los Diputados y que a priori no saldrá adelante por el veto, entre otros, de Vox, Junts y el Partido Popular. Y si hay una comunidad que realmente necesita y es urgente aplicar esta medida es Castilla y León. En Castilla y León, y lo venimos diciendo alto y claro, se trabaja más que en el resto del país y se cobra menos. La media es de 38,3 horas la que se está haciendo en España en prácticamente todos los sectores, ¿no? Entonces, realmente es una hora. Yo creo que no hay que tener ese pánico.
La reducción de la jornada laboral va a ser un nuevo revés del Gobierno en el Congreso. Allí esta mañana Alberto Núñez Feijóo le ha afeado a Sánchez su precariedad parlamentaria y los escándalos de corrupción. El presidente ha respondido que su Gobierno es limpio y que funciona. Es ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Para repartir carnés de moralidad, renueve primero el suyo. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione. Solo le mueve el miedo. Un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Óscar Puente ha comparecido después en el Congreso para explicar su gestión en el Ministerio de Transportes. Ha recordado a las comunidades autónomas que tienen que expresar antes del día 15 si se adhieren o no al nuevo mapa concesional de transporte en autobús. Garantiza que si no lo hacen no eliminará paradas. El PP le reprocha falta de diálogo. Si las comunidades autónomas no aceptan esta segregación de servicios ni la gestión de los tráficos regionales, el Ministerio de Transportes prestará los servicios con el actual esquema de concesión estatal. Y de esta manera evitaremos que se produzca cualquier pérdida de conectividad u oportunidades de viaje para la ciudadanía, viva donde viva. Las comunidades autónomas lo que le han pedido es diálogo en la Conferencia Sectorial de Transportes y han sido ustedes incapaces de acceder. Retiren el mapa concesional, siéntense en la conferencia sectorial a dialogar. Begoña Gómez ha vuelto a declarar hoy ante el juez Peinado. La esposa del presidente del Gobierno lo ha hecho como investigada por presunta malversación, por requerir la ayuda de una asesora de Moncloa para sus negocios. Andrea, volvemos contigo. Sí, es el quinto delito que se le atribuye y por el que hoy ha tenido que declarar por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado. Únicamente ha respondido a 3 preguntas de su abogado, aproximadamente unos 2 minutos de declaración. En ella ha asegurado que su asesora, Cristina Álvarez, le llevaba la agenda institucional y también la privada, pero ha negado que ésta le ayudase en asuntos privados, salvo en alguna situación excepcional. Sí ha admitido que alguna vez le pidió que transmitiera algún mensaje en su nombre como favor personal. Se acumulan ya 5 presuntos delitos en este procedimiento con penas de prisión que pueden llegar hasta los 17 años de cárcel. Nosotros entendemos que el procedimiento está en una fase final. El ejército de Polonia ha derribado esta madrugada varios drones bomba de Rusia que habían entrado en su territorio. Al parecer, han entrado desde Bielorrusia, que dice que los aparatos se extraviaron de su rumbo. La OTAN asegura que Vladimir Putin ha iniciado una escalada peligrosa y la presidenta de la Comisión Europea advierte de que la Unión defenderá cada centímetro de su territorio. Lo ha dicho en la Eurocámara, donde ha propuesto suspender el acuerdo comercial con Israel. Europe needs to do more. Because what is happening in Gaza is unacceptable. Man-made famine can never be a weapon of war. For the sake of the children, for the sake of humanity, this must stop. And we must not let this happen. Un país, Israel, que ayer bombardeaba Doha en un ataque contra el equipo negociador de Hamás, en la capital de Qatar, ataque en el que murieron al menos 5 personas. Allí lleva afincado más de 10 años un soriano. Hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Álvaro Martín, entrenador profesional de voleibol, recuerda qué estaba haciendo cuando se produjo la explosión. Me pilló de camino al entrenamiento, un vecino me avisó de que se había escuchado unas explosiones. Yo no las escuché, seguramente porque me pilló en el ascensor. En mi camino al entrenamiento a mi mano derecha, pues pude ver una gran columna de humo. Y bueno, pues ya te empiezas a cruzar con servicios de ambulancias, de policía. En aquel momento nadie sabía qué había sucedido. Un cierto nerviosismo se podía ver, ¿no? Nosotros íbamos a entrenar, uno de nuestros jugadores que es soldado, pues no pudo realizar el entrenamiento, tuvo que estar pendiente de lo que le ordenaban sus superiores. Álvaro cuenta también cuál fue la respuesta de la Embajada Española. Por la noche nos llegó un mail diciendo que no se esperaban más actos, según el Ministerio
del interior de Qatar, que realizáramos una vida normal y que en el caso de que hubiera algún suceso más, pues como siempre estarían en contacto con nosotros. Hoy Doha ha recuperado la normalidad que la caracteriza. En la primera mitad del año se robaron en Castilla y León 230 coches. Son 41 vehículos menos que en el mismo periodo del año pasado. Esa bajada de los hurtos es especialmente significativa en 6 comunidades, una de ellas la nuestra. El robo de coches se reduce en casi todas las provincias, pero en la que más disminuye es en Ávila. Con 6 coches robados entre enero y junio de este año, Ávila es la provincia más segura para los vehículos. El descenso de estos hurtos aquí es significativo. La bajada roza el 70% y es la mayor caída de la comunidad. Y es que el año anterior, por estas fechas, las cifras rondaban en 19 robos de vehículos. Burgos es la cara opuesta de estos datos. Aquí han subido un 40% los robos de coches. Si entre enero y junio del año pasado se sustrajeron 45, en esta ocasión han sido 63. Burgos es la provincia de la comunidad en la que más se incrementan estos robos. ¿Y si van a buscar su coche y no lo encuentran? Me daría algo. Pensaríamos que le han robado. O que me la ha llevado la grúa, que es lo más probable. Si me lo roban, me da un pasmo. En los primeros meses del año se han robado en Castilla y León 230 coches. Pese a que la cifra pueda parecer elevada, es un 15% menos que el año pasado en las mismas fechas. Y estamos muy lejos de datos de grandes capitales. En total en España se hurtaron casi 15.600 vehículos entre enero y junio. Es como si te roban el móvil casi. Peor, porque es más caro, claro. Aunque es difícil que nos pase, hay quien conoce a algún afectado. Le pasó una rueda a la encomienda en la puerta de su casa. Se levantó por la mañana para coger el coche y no estaba, un BMW X5. O quien lo ha sufrido en primera persona. En Madrid, un Ford Escort en el año 92, así. Aquí en Valladolid me lo habían robado, lo habían utilizado para hacer alunizaje. Los robos de vehículos son más frecuentes en ciudades más grandes. En Castilla y León la mayoría se han producido este año en Burgos, donde han aumentado especialmente estas sustracciones. En el lado contrario, Ávila con 6 robos y Soria con 3 han sido las más seguras para tener un coche y no llevarnos un disgusto. La Escuela Nacional de Policía de Ávila ha dado hoy la bienvenida a los integrantes de la promoción 41. Está compuesta por 2.778 alumnos, de los que 737 son mujeres. Javier Ruiz Ayúcar. A primera hora de este miércoles estaban citados los más de 2.700 alumnos que conforman una nueva promoción, la 2025-2026 de la escala básica de la Policía Nacional. Estudiarán durante los próximos 9 meses en esta Escuela Nacional de Policía, donde tendrán que enfrentarse a 16 asignaturas antes de desarrollar su periodo de prácticas. Jurarán el cargo después para distribuirse por sus respectivos destinos en todo el país. Desde que tenía 8 años, yo veía un coche de la policía en la calle y me entraba una ilusión por el cuerpo que es inexplicable. Pues nada, estudiar mucho, entrenar, correr, pero sobre todo disfrutar y vivir la experiencia. En mi pueblo no había Policía Nacional, había Guardia Civil, y cuando vi la Policía Nacional pues me gustó lo que hacía y demás y me decidí presentarme. La Universidad de Salamanca cuenta con 6.000 alumnos internacionales en total, de los cuales 1 millar disfrutan de una beca Erasmus. Son jóvenes europeos venidos para estudiar un curso académico y para perfeccionar su español. Hoy han recibido una intensa bienvenida en el emblemático Colegio Fonseca. Vienen atraídos por el prestigio de la universidad más antigua de España y por una ciudad patrimonio de la humanidad, impregnada de la vida estudiantil. Creo que es una universidad muy interesante. Salamanca es la mejor universidad de España. Estoy aquí por eso, estudiar español. La comida es muy buena, las personas son muy bien también. Como Madrid y Salamanca son los dos más conocidas universidades de España en Francia. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Los montes de los Picos de Europa se han salvado de ser arrasados por las llamas, en parte por la labor de José Manuel. Él es un pastor extremeño que conduce a su rebaño a esa zona desde hace 3 años. Sus ovejas han creado cortafuegos naturales en el entorno del Espigüete.
Es el tercer verano que José Manuel trashuma desde Extremadura hasta aquí, hasta los picos de Europa. Aquí ha ayudado con sus ovejas a evitar la propagación de uno de los incendios de este pasado mes de agosto. Ellas se encargan de desbrozar de forma natural el monte, creando un cinturón de seguridad que ayuda a proteger la zona. Un ejemplo de la importancia de mantener oficios tradicionales como este. Son desbrozadoras naturales. Mientras se alimentan de los pastos, están haciendo algo bueno para los montes. Bueno, no, muy bueno, la verdad, porque hacen unos desbroces grandísimos, como es, por ejemplo, esto que está aquí ahora mismo. Llevan unos días y ya las ovejas te lo van desbrozando. Más de 600 kilómetros recorre a pie este rebaño de ovejas merinas desde Trujillo, en Cáceres, hasta los picos de Europa, a través de la Cañada Leonesa Occidental. Aquí se han convertido más que nunca en aliadas valiosas, silenciosas y eficaces para el territorio. Al cabo de todo el verano te lo van quedando bastante limpio y no entran los incendios, como me ha pasado en uno de los puertos. Los puertos no han entrado, ¿por qué? Porque ya estaba comido y los otros entraron porque hoy en día pues, está todo muy sucio. José Manuel, como otros ganaderos, defiende que sus animales son la mejor herramienta para mantener el campo limpio y seguro, además de proteger la biodiversidad. Exportan las semillas de un sitio a otro, lo van exportando y luego eso regenera pues, buena tierra también. Pero cada vez hay menos pastores como José Manuel. Relevo, como no nos ayuden en otras cosas, la gente se va a las ciudades y no lo quiere. Yo no lo veo, cada vez peor, en tema de ayudas y en cosas de esas, tanto en económico como facilidades de papeleo. Un oficio que pide ayuda de las administraciones y que se le vea como una herramienta de futuro contra el cambio climático. La Dana de Valencia se convirtió en otro desastre natural. Un fenómeno como este tardará en repetirse, pero las lluvias torrenciales fuertes cada vez serán más frecuentes y peligrosas debido al cambio climático. Esta mañana, físicos y meteorólogos de Meteorred han avisado de los riesgos en la zona del Mediterráneo para este otoño. Esta imagen tardará en repetirse, pero cada vez será más frecuente. Pues estos fenómenos, estos elementos se están viendo dopados y se verán más dopados por el proceso actual de cambio climático. El vapor de agua producido por el calentamiento del Mediterráneo es el combustible para danas y precipitaciones adversas. Este otoño las temperaturas estarán por encima de la media y hay riesgo alto de lluvias intensas desde Málaga hasta Barcelona. Para que se produzcan daños en una determinada zona no hace falta que caiga lo de Valencia, que fue algo excepcional. Por ejemplo, en estos últimos días hemos visto acumulados de 80 litros por metro cuadrado en menos de una hora y ya con eso es suficiente para causar problemas. Los expertos insisten en la importancia de la vigilancia, la previsión y la preparación ante posibles episodios extremos durante este otoño 2025. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. El suicidio fue la causa de muerte de 197 personas el año pasado en la comunidad. Hoy, en el Día de la Prevención, los profesionales derriban mitos y sobre todo explican cómo escuchar y acompañar a una persona con ideas suicidas, a la que su mente le intenta buscar soluciones en medio de una crisis. Los suicidios de adolescentes han repuntado un 20% en un año, cifras que nos obligan a estar mucho más alerta. Nos lo tenemos que tomar en serio. Yo no te voy a dejar solo en esto o sola en esto y si quieres vamos a pedir ayuda. Aparte de que mamá o papá vamos a estar contigo. Quedan aún mitos que derribar. El que se quiere matar no lo dice. Todos estos son mitos que no es una realidad. Hay que hablar, escuchar empáticamente y pensar que el que está haciendo una conducta suicida realmente está sufriendo. Debemos escuchar más en una sociedad que aísla. Cuando una persona nos dice no puedo más, estoy agotado, cualquier día hago algo, le quitamos importancia, le decimos no digas tonterías. 3.864 suicidios el año pasado en España no son solo un problema de salud mental que deban solventar los profesionales. La típica frase de ojalá no me despertara, por ejemplo, nos tiene que hacer un clic en la cabeza. Aunque debemos acudir a ellos cuando hay una crisis. Si se puede prevenir el suicidio, la respuesta es sí. Ayudar a la persona a entender que es una crisis, que la crisis se pasa y ayudarla a engancharse
a las cosas que le importan en la vida. Y no culpabilizar al entorno cuando ocurre. ¿Qué pude hacer a veces? No lo sabemos. El suicidio es fruto de una crisis, pero en ese momento la persona no pudo tolerarla. Una prevención que empieza por no soltar la mano. Es la mítica banda de rock Barón Rojo, protagonista anoche en Valladolid en un concierto que fusionó guitarras eléctricas con el sonido sinfónico de la banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid. Un recorrido por toda una trayectoria de éxitos del rock en español que congregó a su público más fiel.